Todo gran lector comienza con un buen libro. Y toda gran feria con aliados que creen en las historias. Ingresa a nuestra web discovery-book.com y encuentra una variedad de libros. Discovery Book se une como auspiciador de la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia. Porque apoyar la lectura es apoyar el futuro. Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace dar inicio a la conferencia La minería y yo, con la participación de la embajadora cultural Rocío Galicia de México y como invitado tenemos a Nelson Carrizo de Chile. Pueden iniciar. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier parte del mundo que nos vean. Tenemos aquí hoy un conferencista muy conocido para mí. Eh, lo conocí hace muchos años de manera virtual. Él me invitó a participar aquí en su país de poetas. Él ahora está en otro grupo, Paniscagua, algo así, y voy a Banán viajar. Chiscama. Ese, y voy a viajar para conocer a este gran personaje, el poeta minero, que hoy nos va a hablar sobre esa profesión tan noble. Yo, pues, renombre allá en Chile, las famosas minas que en mi viaje anterior fuimos a conocer, Sigüel, así Bueno, se pronuncia. Y es toda una ciudad porque había cine, hoteles, ¿cómo se le llama allá? Boleras o bowling. alberca y todo lo que se necesita una ciudad. Y entonces, de primera, muy bien, Sewell. Sube. Ahí está. Mm. Ok. Entonces, Nelson nos va a hablar hoy sobre su trabajo minero. Adelante, Nelson. Bueno, agradecido por la invitación y a ver, si a mí alguien, un minero, a los 20 años yo le habría dicho que era un mentiroso. Yo nunca pensé haber sido minero ni, ni a la mina, nada. Eh, Como dicen, a veces la vida está planeada y la vida me llevó a ser minero. Y la subterránea más grande del mundo es de cobre, que es el teniente, es una invitación, sí, o grandioso, porque la mayoría de las personas cuando uno habla de minas creen que son como las minas del carbón, titan, y no, esta es una mina inmensa, inmensa. Imagínate, Rocío, que ya llevamos hecho más de 4 kilómetros de túnel. Y eso es algo enorme. Eh, es como el largo un país a la larga. 4.500 kilómetros es mucho. No sé si en Chile tú conociste el Cerro Santa en Santiago de Chile, ahí en pleno centro. No, no. El Santa Lucía, ese. El Santa es el equivalente a lo que sacamos en material, en roca, en tierra, en todo, todos los días de la mina. La mina. Bueno, el teniente era un volcán. Supongamos que este era el volcán. ¿Ya? Y en ese volcán hizo erupción. Espérate, no estaba preparado este caí. Y ese volcán hizo erupción y su lava se enfrió por los costados, quedó mineral. Y en este volcán, en el centro, no quedó mineral en este centro que vamos a dibujar así, en ese centro que vamos a dibujar así. Y en ese centro se hicieron las oficinas, la porque la mina subterránea es como un edificio.
Entonces, en esta mina subterránea, en la parte de arriba va a ser el piso número 1, más abajo va a ser el piso número 2, más abajo el piso 3, vamos en el piso número 8 o menos 8. Y aparte de esos pisos, que son así horizontales, que se comunican aquí al centro por un ascensor donde caen 420 personas, donde se suben vehículos, carros de ferrocarril, a todos esos niveles. Entonces tú verás que es algo gigante, como un ascensor para 420 personas. Ahí suben los mineros desde Teniente 8, donde llegaba el tren, y suben a los distintos niveles. En un principio, en este volcán, en ese cuadradito que está ahí, uno le llama que se va a explotar. Uno dice, vamos a hacer un bloque de 200 metros por 200 metros de ancho y ese lo vamos a explotar. ¿Y cómo lo vamos a explotar? Por gravedad. Ese bloque es un cuadrado como este que está aquí, este cuadrado, que tiene esas dimensiones y para eso se hace una calle horizontal, un túnel horizontal para llegar a ese cuadrado. Y ese cuadrado se perfora 30 metros en forma de abanico y se le colocan 300, 400 kilos de explosivos. Ese bloque, que es así, esas rayitas son las perforaciones que se llenan de explosivos y eso es como redondela que, que compone ese bloque. Y acá abajo, en esa calle horizontal, se hacen piques verticales o hoyos verticales en otra calle. En esa calle entra una máquina a ir sacando las rocas que van a ir cayendo por la fracturación de este bloque y van. Y como este bloque tiene 400 metros y tiene 60 o 120 metros de alto, por el peso y la fuerza de la gravedad, en los primeros tiempos era una roca blandita y se fracturaba y iba cayendo y, y la gente, que más de esos 300 kilos de explosivos caían a esos hoyitos y se iban llenando. Y después venía una pala o las buitras. Las buitras eran donde las personas trabajaban y que es esta, mira, aquí está el trabajador, hay una tabla que atraviesa, él levantaba la tabla y empezaba a correr como un río de piedra suelta así. Y abajo está el hoyo que te dije yo que va a otro nivel y llenando ese hoyo, él avisaba y abajo era un nivel de ferrocarriles. Entra un tren con 13 carros de 40 carros y va llenando y va vaciando el hoyito que ese caballero que está ahí llenó. La piedra era blandita, quedaba todo molido y fluía como río. Pero de repente apareció una roca, tapaba el hoyo para arriba. Y había que poner explosivo, había que con coligüe poner explosivo para destruir esa roca y ir a ese río de piedra hacia abajo. Peligroso, sí, peligroso, porque imagínate un coligüe, amarras la dinamita en alto a una piedra, explosivo. ¿Quién te decía que ahí asomándote para poner el explosivo, esto se viniera para abajo? ¿Qué pasó? Y te podía pillar, te mataba. Muy peligroso. Después de fracturar esto y que el tren llegaba a Teniente 8 y habían unos carros de 100 toneladas. ¿Tú conoces las canchas de baby fútbol, de futbolito?
Ya, era como una cancha de en las dimensiones por casi 2 metros de alto cada carro. Yo decía, era un verdadero buque que sacaban 100 toneladas por carro. Es decir, sacaban 1.300 toneladas en cada vuelta que daba ese tren. Una de material enorme, enorme, una cantidad que se sacan todos los días. Pero todo solo era tierra, rocas, No, no era el cobre. en el cobre se dice que en la piedra hay ley. La ley es cuánto cobre hay por 1 kilo o una tonelada, ¿ya? Algunos dicen 5%, 4%, 1%. Es decir, por una tonelada de piedra puede haber un 1% de cobre. Imagínate, moler una tonelada de piedra para sacar 1 kilo de cobre. Toda la cantidad de piedra que cae una tonelada de cobre. ¿Te imaginas la dimensión? Inmensa, inmensa. Y ahora hay leyes de 0,98. Al principio de la minería, había ley de 2%, que por una tonelada sacáis 2 kilos de cobre. Pero aparte de cobre, sale molibdeno y otros minerales, cual copirita, charquencita, eh, y otras que no tienen valor, y el cobre son lo que más valor tiene. El molibdeno sale en muy poca cantidad, pero es caro, porque lo utilizan para endurecer los. Entonces es caro ese mineral, pero sale muy poca cantidad, pero también se vende mucho. Y el cobre, eh, el mundo minero era un mundo donde se aprendía. Yo llegué a trabajar en la construcción, a hacer estas calles, a pavimentar estas calles, porque tú en la mina vas a ver calles donde están camiones, equipos, palas de gran volumen, camiones de gran volumen. En otros niveles vas a ver un ferrocarril. Hay 3 ferrocarriles en la mina, adentro. Imagínate. En el piso, por decir así, para que entienda la gente. En el piso número 5 hay un ferrocarril. Hay otro ferrocarril. Y en el piso número 8 hay otro ferrocarril. Entonces tenemos 3 ferrocarriles adentro de este volcán que yo estoy trabajando todo el día. Aparte, tú tienes que construir las calles, fortificar el cerro. Tú dirás cómo el cerro, a medida que van colocando explosivos, van avanzando, se van barrenando unos hoyitos de 3 metros que se le echa cemento líquido y ese perno sujeta la roca contra la otra, porque la mina es de roca. ¿Ves? Esa era forar el cerro. Las rocas están así siempre, una tras de otra. Entonces, para que la roca chica se perforaba, se le hacía una perforación. Mira, Ciudad Minera Corazón de los Santos. Súper. Muy lindo, súper. Un perno para que sujete esa roca y no se caiga. Hubo un nivel que estaba muy malo y se colocaban piolas de 18 metros, donde se le inyectaba cemento líquido para que afirmara esto. Arriba de la mina, sí, pues, se hizo este campamento minero llamado Sewell, que era una nieve. Ahí está con nieve. Mira, sí, ahí está en Sewell. Esa ciudad que era como un país independiente, porque sus reglas, no se podía beber, estaba prohibido, pero habían unos caballeros que le llamaban guachucheros, aguardiente en unas botas de neumático y llegaban al campamento a vender aguardiente clandestino. Claro. Tenían funeraria, escuela,
tenían hospital, casino, cine, el bowling, piscina. Ahí eran donde llegaban las películas. Al primer lugar que llegaban las películas era ahí, a Sewell. Y la gente ahí, gran familia, imagínate estar viviendo todo ahí. Muy lindo. Mira, aquí está hartos recuerdos de Sewell. Como toda cosa, también tenía sus problemas, porque Sewell tenía, esa es la cancha de La Clara, la boliche, bolera. Eco. Tenía una capilla, que es muy sí, hermosa la capilla, ya, el santito de la capilla. claro, el Santito, San Lorenzo, claro. Sí, Esa y ciudad, ujú, piedra, de el piedritas. Cristo de piedra. Mira, te voy a leerte un poema que le hice a esa iglesia, de gente que iba para allá, porque ahora bajaron a toda la gente y quedó en soledad, sube. Quedó muy lindo. Mira, dice, te voy a leerte el poema que le dediqué a la iglesia. Añoranza se queda mudo al igual que el repicar de tu campana. ¿Dónde se fueron esas miles de almas que tu alero cobijaba? ¿Dónde se fueron los rezos y las te ves sola y muda como tu campana? Verte me entristece, me acongoja el alma. Aquí recé miles de plegarias, recibí tus bendiciones, regocijando mi alma. Aquí le juré amor eterno, mi amada, y acudí rápido al replicar de tu campana. Yo hoy te veo en mi ocaso. Qué hermoso. Sí, mucha gente, bueno, la gente mayor que vivió ahí cuando va ahora porque se permiten, sienten esa nostalgia, pues sí, era una gran familia, donde todos vivían, compartían las penas, las alegrías, y sí que hubieron grandes penas, y en la tragedia del humo murieron 355 personas. Y imagínate, 300 355 quedaron viudas, hijos. Y para la empresa fue un gran problema, porque imagínate, ellos tenían casas y era por sectores. Los más bajos vivían en unas casas que eran compartidos los baños y todas esas cosas. Los gerentes vivían en unas casas mejores, más grandes, y los otros vivían en una ciudad especial para ellos. Era por clases sociales, a la larga. Y de repente quedar con 355 viudas y 3 familias que le ocupaban esas casas y necesitaban reponer a esos trabajadores. Entonces, una lógica era, bueno, su marido murió, usted tiene que irse. Y ellas pelearon y dijeron, no, pues mi marido murió aquí y yo no tengo dónde irme porque yo vivo en Suel. Y fue una lucha grande que dieron las mujeres ahí hasta que una población de las viudas acá en Rancagua, que así la conocemos, y ahí pudieron bajar al valle a su casa propia. Les decía que si se casaban con otra persona, perdían los beneficios. Así que las cuidaban de que no se casaran. Eso. Y para la empresa fue algo, y para las personas también, pues imagínate esa lucha de la noche a la mañana que sin el jefe de hogar, y para la empresa era la lucha de contratar esas 355 personas de nuevo. Entonces fue algo muy terrible. Si a ti te veían pololeando en su alguien, te casaban al tiro. No, no se podía ir a andar del hacho, como decimos los chilenos. No, allá te casaban al tiro. Estaba la prohibición del alcohol, los permisos eran regulados para bajar a Rancagua. Entonces era un mundo ahí cerrado, hermético. Tenía muchos beneficios, sí, mucha plata, pero también había clases sociales y había que tener permiso para todo, para salir, para casarse. Después que se fueron los gringos, vino la Operación Valle, donde bajaron a todos los trabajadores en la mina Rancagua y quedó súper sola.
en silencio. Otro campamento para trabajadores, en el cual yo viví, que trabajábamos 12 por 3 o 11 por 6, 12 por 6, se vivía en Subel y se bajaba después a descansar. Pero ahora no, ahora es un museo grande, monumento de la humanidad. Video después te lo compartí, te lo voy a regalar, sobre ese momento que se declaró monumento a la humanidad. A la minería se le critica muchas cosas, pero lugar. Todos dicen que la minería aquí, que deberían parar la minería, pero en nuestras casas todos tenemos cobre, todos tenemos algo de minería. Y la ciudad contemporánea en la que vivimos, sin ese material no podría hacer muchas cosas. Piensa en los autos, piensa en los computadores, en la minería, en la luz, todas esas cosas. Entonces, es como, yo siempre digo, es como cuando criticamos que por qué se hacen centrales hidroeléctricas, cosas, y matan Pero muchos es una animales. necesidad, sí, Pero todos en la casa tenemos más de 30 artefactos eléctricos. Entonces, sí, cosas, pero consumimos cosas que son en base a eso. Entonces, ya la vida está engranada con eso. Todavía no descubren algo distinto al cobre. Que hay, pero muy caro. Muy caro. Entonces, el cobre es lo más barato para la electricidad y un montón de cosas. Ahora están haciendo muchas cosas con fibra de cobre porque es antibacteriana, mesones, calcetines y fibra de cobre porque es antibacteriana. Entonces, la minería, quieran o no quieran, es indispensable en esta vida en la que llevamos. Negar los proyectos mineros. Y esta mina subterránea es un mundo donde te encuentras oficinas, casinos, almuerzas ahí. Puedes encontrar a alguien trabajando en un computador y conectándose con el mundo, adentro de la mina. Puedes encontrar un taller gigante, los trenes, los equipos mineros, donde gente solda. Puedes encontrar faenas donde construyen muchas cosas. Entonces, se aprende adentro de la mina. Antes uno podía visitar la mina. Yo llevé a muchos amigos interior de la mina, a los de Chile País de Poetas los llevé a conocer el Teniente Susey, la Cabena y todas esas cosas. Y ahora no, ahora las nuevas normas y por todos los peligros que han nacido, es imposible entrar a la mina como particular. Pero antes se podía y tenemos todavía muchas personas que llevé. Entonces es un mundo que yo como poeta me encantó y me puse a escribir de él y todo que pocas personas escriben de la mina. Mira, este es uno de mis libros, Cuentos Mineros. sí, Entonces, la decían, tú eres el único que escribe sobre nosotros. Y es verdad, porque tú en la mina te mueres y desapareces para todo. Al tiempo te olvidan. sí, Tú te vas a tu empresa y a la semana si tú ingresas a algo de la empresa, tú ya no existes. Y para los amigos y para todo el mundo que aunque viví 33 años ya eres parte de ello, automáticamente. Ya no te invitan, ya no te juntas, desapareces, como si hubieras muerto. Entonces, y uno, bueno, hoy día puede morir un amigo mío en la mina y el otro día yo estoy trabajando como si nada hubiera pasado. Y hay que seguir produciendo. Entonces, su lado frío, su lado mm, triste, pero bueno, hay que seguir produciendo, dicen por ahí. Es como el payaso, sí. que puede estar triste, tiene que hacer la función y reírse, Sonreír, sí. ¿cierto? Fíjate que aquí en México, en el estado de Guanajuato, pues había unas minas, pues creo que de oro, y y ahora esos, vamos a decir, esos túneles son parte de la ciudad. Se usaron como carreteras, como
pues pasadizos y es parte de lo turístico pasar por esos lugares. La época colonial habían sido minas. Ahí sale una pareja de mineros que están fortificando el cerro de once por once, porque en algunos lados se nos venía abajo el cerro. Y sí, mira, Chile tuvo una gran época de esplendor con el salitre. El salitre, como era rasgo abierto, ahora crecieron poblaciones y todas esas cosas, y cuando el salitre, los alemanes crearon el sintético, murió el salitre, muchos echaron abajo muchas de esas cosas, picaron los caminos, ¿no? Sobrevivieron como dos o tres faenas mineras de salitre, que es Santa Laura y otras que ahora uno, pero la mayoría desapareció. Bueno, acá el teniente, imagínate, tiene túneles que son de 6 metros de alto por ciudad. Debería quedar como algo turístico, algo para el futuro, para recordar, porque ya tiene más de 115 años, es 50 años más. Entonces, yo creo que el futuro de eso es hacerle un gran museo subterráneo para que la gente, pero también tiene sus peligros, porque la roca, como decimos nosotros, está viva, ¿no? Se mueve constantemente y no sé si mantener eso valdrá la pena, valdrá la pena. Hay, hay muchos peligros en la mina y peligros eh, que te conmueven. Tú cuando vas sacando mineral, es como si yo aquí arriba tuviera un edificio y voy bajando este edificio, arriba se va formando un cráter gigante, porque tú estás sacando piedras de abajo y se van formando. Y eso nos cayó un trabajador ahí, Víctor Navarro Molina. Él estaba midiendo el cráter con su instrumento, era topógrafo, vino se cayó un talud y él estaba parado ahí y cayó al centro del cráter y empezó a tragarlo. Se trató de rescatar, pero peligro que murieran más personas y no se pudo rescatar. Y yo estaba abajo sacando, justamente extrayendo las piedras, y al yo moverla bajara más por el embudo. Y pararon la faena y nos contaron y pasó esto. Dicen, Víctor Navarro Molina no está desaparecido, sino que quedaste fundida del cobre, entre la montaña y el cielo, fundido como los metales de la estatua del acero, como los marineros que se funden en el mar, en ese último, quedando entre el mar y el cielo, fundido en el cráter de la mina que te dio y llevó la vida. Víctor Navarro Molina, no has desaparecido, también en nosotros has quedado fundido. Ha sido el único trabajador que no Bello, hemos podido rescatar, sí, bello y homenaje. a lo mejor todavía queda algo de él. No, Sí, quizás salió con toda la roca y la molieron y no se dieron cuenta. Si tú le preguntas a un trabajador que haya entrado hace 4 o 5 años por Víctor, nada, porque la historia pocos la conocen y no se comparte. Tenemos un defecto los seres humanos, que no recordamos la historia verdadera de las cosas o no nos interesa. Entonces, de repente damos por sentada muchas cosas, muchos beneficios, muchos avances se lograron. ¿Y qué pasó para eso? La minería tiene muchos mártires, muchos, muchos mártires. Todos los años mueren 1 o 2 personas. Hace poco son trabajadores. Y que después con el tiempo quizás nadie se acuerde. Yo cuando entré a la mina en 1980 murieron también 6 trabajadores. Y ya ni se recordaban. Pensaban que lo que pasó ahora hace poco era algo único. Y no, ya había pasado. No sé si te alcanza para lo que pasó esa vez. sí, sí, ya estamos Ya, en 3 minutos. ya, justo, mira. La Roca, un 18 de enero de 1990, a las 12:55 de la madrugada, la Roca explotaba violentamente, inesperadamente, trágicamente.
Todo se vino abajo, que la iglesia. Nadie al ver aquel desastre pensaría que había alguien con vida, pero de entre medio de las rocas la esperanza de vida se escuchaba. En entonces, de todos lados de la mina vinieron. Eran sus compañeros, roca por roca movieron. Una a una sacaron, compararon un pequeño túnel que realizaron. Había que rescatarlo. No importaba lo difícil, el cansancio. Al fin fueron hallados. Carlos Tapia, Nelson Arroyo. De entre medio de toneladas de rocas, sus compañeros los sacaron. La explosión de rocas se llevó 5 seres mineros queridos. Un 18 de enero de 1990, fecha de silencio y tristeza, donde la muerte y el valor de tantos mineros, luz del día, los cuerpos de estos seres queridos. Hermoso homenaje. Una explosión de roca es cuando yo, en el piso 1 estoy soportando un edificio y la roca que está arriba mío ya no aguanta más, dice está bueno y explota así. Cielo con el piso. Y si tú estás ahí, queda en medio de eso, como un sándwich. Imagínate las condiciones que puede quedar un ser humano. Cae una roca de 5 toneladas y sube otra de 5 toneladas. Queda, pero irreconocible. Irreconocible. Sí. Tan rápido y tan violento que en un pestañear tú puedes estar entre medio de eso. No alcanzas a reaccionar. Entonces, cuando dicen, pucha, las vías de escape y todas esas cosas, es algo tan violento y rápido que tú no alcanzas ni a mover un pie y quedas ahí. Ya se murieron 6 trabajadores. eh, es una pena grande en mi sentido, pesa para mucho. Yo me salvé de varias. Vas caminando de repente y puedes ver una abertura en una piedra y la tocas y cae una piedra de 5 toneladas ahí frente tuyo. Y tú dices, y, y hubiera pasado nomás, me hubiera caído encima. Sí, tú hubiera caído encima. La mina tiene muchos peligros y de todos tipos. Y las muertes inexplicables y muy tontas y otras muy lógicas. Pero hay que cuidarse, hay que cuidarse. Es un trabajo peligroso, sobre todo con explosivos. No se le escucha a Rocío. Ahí Ahora sí. iremos a Andacollo, que dices que también ahí hay mina. Sí. Ese otro tipo, los trapiches, entran trabajadores con esta cosa de cuero que le llaman el caparacho, creo que se llama, máquinas o con picotas, barrenos, van sacando de pequeñas cantidades de piedra, la echan a su saco al hombro y van saliendo sin casco, sin nada algunas veces, y van después a Trapiche a Moler a ver si encuentran un gramo de oro, un gramito de oro. Y toda la vida ahí, po. Imagínate, la enfermedad del minero en la silicosis, que es un polvo, en todos polvos hay estos que se te pegan al pulmón, y después no puedes respirar. Entonces, es Sí, terrible esa muerte, y la mayoría de eso. Los pirquineros van haciendo pequeños túneles y avanzando en busca de la veta. Nos dicen, voy buscando la veta. Pero con palitos y cosas así no van fortificando el cerro. No es una gran faena industrial. No, ellos van por las de ellos casi así artesanalmente sacando. pues Y es más peligroso. qué Es- interesante y nos quedamos picados con queriendo saber más sobre las minas y que son héroes y gracias a ti que has hecho ese homenaje a la minería, a los trabajadores en la mina. Pues hemos terminado con Bueno, un yo saludo quiero más, pero grande, un se acabó saludo a el todos los mineros tiempo. de Chile, porque Chile es país Sí, minero. Así que un así saludo a es. todos ellos. Gracias, Alan Morales y César Salvatierra, Yanitzia.
Nos vemos. Nos vemos, chao.